guían obviamente a sus instituciones, en este caso bancos de sangre, en la producción o en una regulación. No es obviamente objeto de esta presentación concentrarnos en la definición de cada uno de estos componentes, ni que uno se lo aprenda de memoria, pero lo que les quiero contar es que existe un documento publicado en este mes de noviembre del 2018 del ISBT, de la ISBT, que nos da una terminología estándar y que debemos intentar irnos pegando a esa terminología estándar para poder hablar un lenguaje estandarizado y común a nivel de todos los países del mundo. Con muchísimo gusto, quien quiera se lo mandamos ahora por correo, el documento completo. Aquí algunas definiciones, aquí está la definición en inglés y la definición en español de cada uno de esos componentes, y también en el documento muestran términos relacionados, como por ejemplo de glicerolizado, ¿cierto? ¿Qué significa y qué significa cada uno de estos? Bueno, entonces, yéndonos acá, aquí, entonces vamos a empezar y vamos a comparar cinco componentes solamente. Sangre total. Sangre total, ¿cuál es la definición? La que yo estoy colocando aquí en la parte de arriba es la definición de la ISBT, de la Sociedad Internacional para Transfusión Sanguínea. Es esta definición, pero nosotros vemos que cada país tiene una definición de acuerdo a sus documentos, estándar. Ahora, la ABB, vamos a ver que casi en ninguna parte tiene una definición aparte, porque la ABB en su documento de acreditación dice: remítase al vocabulario dado por el ISBT. Igual que, por ejemplo, cuando la ABB en Banco de Sangre se quiere acreditar con la Asociación Americana de Bancos de Sangre, en el sello del componente sanguíneo no da ninguna indicación, sino dice: siga las recomendaciones del ISBT 128. En este caso, la ABB se pega a eso, que es una recomendación que personalmente a mí me parece que deberíamos seguir la mayoría de los países, porque a veces se invierten muchos tiempos y muchos recursos en cada país, grandes comités, ¿cierto?, poniéndose de acuerdo en la definición de un componente o una guía, y resulta que eso de repente ya lo han hecho en otros países, entonces, ni siquiera en otros países, sino que lo han hecho sociedades a las que pertenecen miembros de muchos países. Entonces, en este caso, la definición realmente es muy parecida. La definición de sangre total que da el ISBT es una unidad de sangre que se recoge en un anticoagulante y no se procesa a menos que se especifique lo contrario. En Colombia tenemos una definición muy similar. En Ecuador también dice: es una unidad de sangre tal como es captada sin fraccionar, con un volumen total de 500 mililitros aproximadamente. Está conformada por plasma, glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Nosotros en Colombia le agregamos esta parte que dice ISBT, es una unidad de sangre recogida con un anticoagulante, que aquí en Ecuador no está en la definición. En el CAT sí. Entre Colombia y el CAT hay mucho parecido, porque Colombia adoptó los lineamientos del CAT para la regulación nacional. Entonces hay mucho parecido entre lo que dice Colombia y lo que dice el CAT. Recientemente, el año pasado, en Colombia se generaron unas guías de transfusión sanguínea, y aquí no nos pegamos del CAT, sino nos pegamos de las guías australianas de banco de sangre. Entonces, digamos que ahí hicimos un poco eso que yo recomiendo, y es: si ya otro lo hizo, lo estudió, lo procesó, no quiere decir uno que tiene que estar completamente de acuerdo en esto, y que a veces hay cosas que adaptar, pero también hay muchas cosas que están ya trabajadas en documentos internacionales, que a veces nosotros volvemos y empezamos a trabajarlos en la misma forma. En glóbulos rojos, la definición de glóbulos rojos que tiene el ISBT es sangre que se ha extraído, de la que se ha extraído la mayor parte del plasma, a menos que se especifique lo contrario, el producto sea obtenido de sangre total. En Colombia y en el CAT tenemos una definición muy similar. Aquí en Ecuador también tenemos una definición muy similar,
Dice, consiste en eritrocitos concentrados resultantes de retirar la mayor parte del plasma de la sangre total. Posee la misma capacidad transportadora de oxígeno que la sangre, pero en menor volumen. Ahí no tenemos muchas diferencias. Ahora miremos cuáles son las diferencias en los componentes sanguíneos que implica la legislación colombiana, ecuatoriana, el CAD y la ABB. Vemos que en Colombia nosotros tenemos que el paquete de glóbulos rojos debe tener un volumen entre 230 y 280 mililitros. Aquí en Ecuador lo que se establece es que debe tener un volumen entre 200 y 250 mililitros. El CAD está muy similar a Colombia, como les decía, porque en Colombia se adoptaron los estándares del CAD en su mayoría. La ABB no tiene un volumen definido. Y en cuanto al hematocrito, el hematocrito varía de acuerdo a cada estándar. En Colombia de 65-80% es el hematocrito exigido para un paquete de glóbulos rojos estándar. Aquí en Ecuador es un poquito menos, de 60 a 70, pero la ABB, fíjense que tiene de 55 a 65. En algunos países y en algunos documentos se establece también un requisito para la hemoglobina, aquí en Ecuador de 50 a 60 gramos por decilitro, pero el CAD no, es más amplio, dice mayor de 45, lo cual implica que podría ser perfectamente 45, y la ABB mayor a 45. Es decir, que aquí en Ecuador supera un poquitico los requisitos de ABB y del CAD. En Colombia no tenemos, en la legislación no tenemos un requisito específico en cuanto a la hemoglobina. En glóbulos rojos filtrados, leucorreducidos con o sin solución aditiva, el volumen se establece en Colombia, pero en Ecuador es igual a glóbulos rojos estándar. En el CAD y en la ABB hay unas diferencias. En cuanto al hematocrito, hay muchas semejanzas, 50-70% en Colombia y en el CAD, y en la ABB de 55 a 65. Aquí podemos observar, esto es un poco, esta tablita es de la legislación colombiana, en donde se ha establecido las diferencias de los requisitos en términos de volumen y de otras características para sangre total, glóbulos rojos